Mis padres me mintieron sobre una enfermedad para robar mis ahorros de boda y pagar la luna de miel de mi hermano. Pero lo que no sabían era que tenía un plan para recuperar todo. Yo, de 26 años, me casé recientemente con mi esposo, también de 26 años, después de una relación de 6 años. Tuvimos una ceremonia íntima en la propiedad de la finca de la tía de él, que no era en absoluto lo que teníamos en mente inicialmente. De hecho, yo quería casarme en la playa, porque ahí tenemos algunos de nuestros recuerdos más felices. Mi esposo y yo somos amantes del agua, y solíamos hacer un viaje a la playa al menos una vez al mes para relajarnos y divertirnos. Así que es un lugar especial para nosotros. Incluso comencé a buscar hoteles donde pudiéramos quedarnos todos. Como literalmente cualquier otra novia en este planeta, quería que mi boda fuera especial. Había estado ahorrando dinero para tener una gran celebración durante los últimos 5 años. Trabajo en publicidad y gano decentemente. Pero mi esposo y yo solíamos vivir modestamente e intentábamos ahorrar dinero para el futuro. Habíamos planeado reservar uno de los mejores hoteles con vista al mar para que nuestros invitados realmente tuvieran un tiempo fantástico. Estaba destinado a ser una experiencia lujosa, pero tuvimos que cambiar nuestros planes y reducir considerablemente porque mis padres decidieron pedirme prestado dinero hace unos meses y no pude negarme. Un poco de contexto. Mi hermano, de 24 años, también se casó hace unos meses, pero fue algo repentino para él, y no planearon mucho. Había estado con su esposa durante unos 2 años, y le había propuesto matrimonio justo un mes antes de casarse. Fue una ceremonia realmente pequeña con solo familiares y algunos amigos, pero estaba feliz por él, ya que era su boda y su elección. Sin embargo, unas semanas después de la boda, mi madre se comunicó conmigo y me pidió prestados $15,000. Me dijo que mi padre había enfermado de repente y que probablemente era su diabetes que estaba actuando nuevamente, pero que ella no podía hacer frente a todos los gastos médicos sola y necesitaba que la ayudara. Me explicó que había un medicamento especial que los médicos habían sugerido, pero que costaba mucho dinero porque tenía que ser importado y su seguro no lo cubría. Estaba realmente preocupada por la salud de mi padre, así que decidí ser una buena hija y prestarle el dinero sin hacer preguntas. Visitaba a mi padre un par de veces y le pedía a mi madre que me mostrara los informes médicos varias veces, pero ella siempre lograba evadir esas preguntas. Siempre que los visitaba, mi papá estaba en la cama, pero por alguna razón simplemente no parecía muy enfermo. Incluso cuando le preguntaba a mi madre por qué no lo habían trasladado al hospital para que pudiera ser observado y recibir atención profesional, me decía que no era necesario en ese momento. Sin embargo, de alguna manera estaba lo suficientemente enfermo como para necesitar que le administraran un medicamento poco común que no producían aquí y que ni siquiera estaba cubierto por su seguro. No soy una idiota. Después de las primeras visitas, me di cuenta de que algo muy sospechoso estaba pasando con mis padres, pero no quería acusarlos de nada antes de estar segura. Sería una muy mala hija si los acusaba de mentirme sobre una emergencia médica solo para pedir dinero y luego resultaba que todo era verdad. Después de todo, me di cuenta de que mi hermano no había estado visitando a nuestros padres, incluso cuando les preguntaba por qué no estaba allí. Mi padre me decía que no querían que se preocupara porque era tan joven y querían que se enfocara en su trabajo. Sin embargo, estaban bien con que yo estuviera preocupada por ellos. Hablé con mi hermano al respecto en una llamada telefónica después de que hubieran pasado un par de semanas y él todavía no había visitado a nuestro padre. Me dijo que pasaría tan pronto como regresara de su luna de miel. Eso fue una novedad para mí, porque no tenía idea de que ya había salido de luna de miel. Mis padres no me lo habían dicho, y ni él ni su esposa habían publicado nada al respecto en sus redes sociales, así que no tenía idea de dónde estaba. Cuando le pregunté por qué no me lo había dicho, dijo que había planeado sorprender a todos volviendo después de un mes de estar desaparecido con un montón de fotos, historias y recuerdos de su viaje por Europa. Dijo que no tenía intención de decírmelo, pero se había preocupado bastante cuando dije que nuestro padre estaba enfermo, por lo que encontró necesario responderme. Me dijo que había hablado con nuestros padres después de que le envié un mensaje de texto,
pero ellos le dijeron que no tenía de qué preocuparse y que estaban bien. Me dijo que probablemente nuestros padres simplemente habían exagerado la situación mientras hablaban conmigo, y que yo lo había creído porque era un poco neurótica, lo que había llevado a un malentendido. Traté de darle a mis padres el beneficio de la duda, obligándome a creer que tal vez habían estado ocultando la verdad a mi hermano porque no querían arruinar su luna de miel o hacerlo preocupar por ellos. Yo sabía lo que había visto en la casa de mis padres, y no había margen para el malentendido. Pero luego mi hermano me mencionó que se habría sentido realmente culpable por no estar allí para papá, si lo que yo había dicho sobre el estar muy enfermo resultaba ser cierto. Porque al parecer nuestros padres eran quienes financiaban su luna de miel increíblemente cara y larga. En ese momento, todas las alarmas de advertencia empezaron a sonar en mi cabeza. Así que le pregunté exactamente cuánto le había costado este viaje. Y me dijo que este viaje iba a costar a nuestros padres al menos entre $12,000 y $15,000, porque él y su esposa estaban tirando la casa por la ventana, y realmente aprovechando al máximo su luna de miel, quedándose en los hoteles más caros y comiendo en los mejores restaurantes, ya que solo podían hacer esto una vez. También iban a comprar muchas cosas, e incluso eso iba a ser cubierto por nuestros padres. Supe al instante que ahí es donde estaba yendo mi dinero, y no había ninguna emergencia médica en absoluto. Nunca había habido ninguna emergencia que valiera la pena mencionar, y por eso no tenían ningún documento que mostrarme, y ni siquiera habían estado en el hospital. Mis padres simplemente inventaron toda esa historia porque querían el dinero para financiar la luna de miel de mi hermano, y eso se suponía que sería su regalo de bodas. Me sentí extremadamente traicionada al escuchar a mi hermano presumir de cómo nuestros padres estaban dándole todo ese dinero a él para que los dos pudieran disfrutar de su luna de miel, ya que no habían podido tener una gran boda. El dinero que había prestado a mis padres era de mi fondo de bodas. Y me sentí apuñalada por la espalda cuando me di cuenta de que mis padres se lo habían dado todo a mi hermano. Cuando los enfrenté después de esa llamada telefónica, mis padres me dijeron que tuvieron que inventar alguna historia porque sabían que no les daría el dinero si sabía que esto iba a ser usado por mi hermano para su luna de miel. Me dijeron que él había estado luchando en el trabajo y había estado deprimido durante mucho tiempo, así que querían que se divirtiera sin tener que preocuparse por el dinero. Desafortunadamente, no podían financiarlo ellos mismos, porque eso pondría en peligro su propio fondo de jubilación. Así que tuvieron que pedirme prestado dinero de mí. Su razonamiento era que yo aún era joven, ganaba dinero y tenía muchos años por delante donde podría trabajar y recuperar este dinero. Pero no era lo mismo para ellos. También dijeron que solo era dinero y que lo devolverían en algún momento. Pero por ahora solo necesitaba ponerme en segundo lugar y pensar en los sentimientos de mi hermano. Porque esta luna de miel aparentemente lo había rejuvenecido y lo había rescatado de caer en depresión. No podía creerlo, porque esto significaba que tendría que reducir los gastos de mi boda sin razón alguna. Para ser clara, había estado de acuerdo con la idea de tener una boda más pequeña, siempre y cuando eso significara que la salud de mi padre no sufriera. Pero esto no era algo para lo que me hubiera apuntado. Estaba furiosa una vez que me contaron la verdad, y les dije que tenían que devolverme el dinero antes de que me casara porque quería usar este dinero para mi boda. Tenía muchos gastos en los que pensar si quería llevar a cabo la boda en la playa. Y aunque mi esposo y su familia estaban cubriendo algunos de los gastos, también tenía que cuidar de mí misma. Que mis padres pagaran por la boda nunca había estado en los planes, ya que me habían dicho muy claramente que podían pagar para que yo fuera a la universidad, o podían pagar cuando me casara, pero no podían permitirse ambos. Había decidido ir a la universidad y pagar mi boda por mi cuenta. Por eso había estado ahorrando para mi boda yo misma. Por si alguno de ustedes se está preguntando, cuando comenzó mi hermano la universidad, le pregunté si mis padres también lo habían hecho elegir entre estas dos cosas, y se rió en mi cara como si fuera la idea más ridícula de todas. Nunca le planteé esto a mis padres porque no quería acusarlos de tener un favorito, aunque estaba muy claro que lo tenían. Pero yo era joven y aún necesitaba su ayuda porque no había encontrado trabajo en ese momento,
Así que plantear estas cosas y pelear con ellos al respecto solo empeoraría la situación para mí, y no tenía sentido enfrentarlos por ello. Sin embargo, surgió varios años después cuando los enfrenté sobre el dinero que me habían quitado, y como siempre habían favorecido a mi hermano sobre mí. Intentaron negarlo, pero era tan claro como el día. Les dije que tenían que devolverme el dinero porque no iba a renunciar a mi boda soñada, solo porque mi hermano estaba teniendo problemas en el trabajo. Mis padres podían mimarlo enviándolo a unas vacaciones caras con su propio dinero, pero yo no había trabajado duro durante 5 años y ahorrado para mi boda solo para que ellos pudieran arrebatarme esa cantidad y dársela a mi hermano. Pero me dijeron que no podían devolverme el dinero de una sola vez antes de la boda, y que les llevaría un par de años devolvérmelo todo. Realmente esperaban que estuviera bien con eso, porque aparentemente no había nada más importante que la familia. Si estaba lista para gastar nuestro dinero en una emergencia médica para mi padre, entonces no había razón por la que no pudiera gastar ese dinero para evitar que mi hermano cayera en depresión. Pero aquí está la cosa. Mi hermano nunca iba a deprimirse por el trabajo. Eso es porque nunca se tomó su trabajo en serio. Por eso era malo en él y ganaba tan poco. Trabaja en ventas, y casi todo su ingreso es por comisión. Así que si es malo en lo que hace, entonces no tiene a nadie más que culparse a sí mismo. Puede que estuviera un poco molesto por eso, pero les garantizo que nunca iba a deprimirse. Simplemente no le importaba lo suficiente. Porque mis padres lo habían mimado toda su vida, y simplemente no estaba acostumbrado a trabajar duro por las cosas. Por eso parecía preocupado por su trabajo. Eso era todo lo que era, pero mis padres lo exageraron para hacer parecer que realmente le preocupaban sus fracasos en el trabajo, y que tenía que ser rescatado. Todo era una tontería. Traté de decirles a mis padres que esta boda era realmente importante para mí. Ya habían hecho un compromiso con mi esposo y su familia de que iba a cubrir ciertos gastos, lo que se volvería posible si no tuviera el dinero. Así que necesitaban hacer algo. Pero me dijeron que no había manera de devolverme el dinero antes de que me casara, y que simplemente tendría que reducir o pedirle ayuda a mi esposo y su familia. Llegó un punto en el que realmente me encontré rogándoles que me devolvieran mi dinero. Pero todo lo que hicieron fue simplemente negar con la cabeza y decirme que no, y que lo devolverían eventualmente, pero que devolvérmelo antes de la boda no era posible. Salí de su casa llorando, y cuando regresé a casa y le conté todo a mi esposo, él estaba igual de furioso, incluso más molesto que yo. Estaba a punto de contactar al abogado, pero le dije que no tenía sentido porque no había prueba escrita de que mi madre hubiera querido el dinero por razones médicas o hubiera dicho alguna vez que me lo iba a devolver. Todo había sido informal, y no había contratos vinculantes ni documentos para probar nada. Así que, incluso si presentábamos una demanda contra ella, solo conduciría a que se desperdiciara más de nuestro dinero pagando al abogado, porque probablemente ni siquiera podría probar nada, ya que ni siquiera teníamos textos a nuestro favor. Todo había sido verbal y fuera de registro. Por mucho que quisiéramos ir tras mis padres, decidimos no hacerlo porque sería inútil y no queríamos desperdiciar más dinero en una situación sin esperanza. En cambio, decidimos empezar a pensar en cómo íbamos a cambiar nuestros planes de boda. Afortunadamente, la familia de mi esposo vino al rescate después de enterarse de lo que habían hecho mis padres. Y su tía se ofreció a dejarnos usar su finca de forma gratuita. Siempre habíamos estado muy entusiasmados con la idea de una boda en la playa desde el principio. Así que su tía no lo había sugerido al principio. Pero ahora que estábamos buscando otros lugares, ella hizo esa sugerencia. Decidí visitar el lugar. Mi esposo ya había visto el lugar antes, pero cuando entré por primera vez, supe que era allí. Era un lugar hermoso. Y aunque no estaba en absoluto cerca de la playa, mi esposo y yo estábamos contentos con ello. Su tía nos estaba dejando usar el lugar de forma gratuita, así que era aún más razón para que siguiéramos adelante y empezáramos a planificar en torno a la finca. Me ocupé de la planificación de la boda, lo que me dio aún más razones para cortar la relación con mis padres. Ya había decidido que no iban a ser invitados a mi boda, pero estaba indecisa respecto a mi hermano, porque él no había hecho nada malo en realidad,
ya que no sabía que mis padres me habían pedido prestado el dinero para dárselo a él. Pero él me lo puso más fácil al llamarme una vez que regresó de su luna de miel y regañarme por humillar a nuestros padres al pedirles que me devolvieran mi dinero. Me dijo que se enteró de lo que había pasado a través de nuestra madre y que estaba muy molesto porque yo estaba siendo tan difícil al respecto. Aparentemente, él pensaba que no era gran cosa, a pesar de que él fue quien gastó mi dinero, y dijo que tan pronto como pudiera me lo devolvería, pero que tenía que aguantarme antes de la boda y reducir los gastos. Fue entonces cuando también tomé una decisión con respecto a él, y después de eso no hablé con ninguno de ellos. Ahora que no tenía todo mi fondo de boda, no podía gastar dinero a ciegas y tener una boda lujosa y elegante. Honestamente, creo que eso funcionó para mí, porque la boda que tuve fue mucho más hermosa de lo que había imaginado. Tuvimos que reducir el presupuesto, pero valió la pena porque después de un tiempo nos dimos cuenta de que este día debía ser sobre nosotros. En nuestra vida diaria, no éramos el tipo de personas que vivían con lujo. Así que sería bastante superficial si nos hubiéramos esforzado por tener una boda extravagante. Fue realmente hermosa y soñadora, pero no tuvo la pompa y el espectáculo que había imaginado. Y realmente fue algo bueno, porque solo estábamos rodeados de las personas que amábamos y que nos amaban para celebrar nuestro compromiso. Creo que eso es todo lo que necesitas para una boda. Así que estoy bastante feliz con cómo resultaron las cosas. Hace unos días, publiqué las fotos de mi boda. Todos los miembros de mi familia que habían sido invitados a la boda recibieron instrucciones estrictas y específicas para asegurarse de que mis padres y mi hermano no se enteraran de que ya se habían enviado las invitaciones, porque entonces armarían un escándalo al no recibir una. Así es como logramos tener una ceremonia privada sin que aparecieran ni intentaran presionarme para que los invitara antes de la boda. Pero ahora que eso había pasado y todo había salido bien, no vi nada malo en publicar las fotos en las redes sociales. Sin embargo, de alguna manera las vieron y me contactaron al día siguiente, exigiendo una explicación de por qué no habían sido invitados a mi boda. Pensé que era bastante sorprendente que incluso esperaran ser invitados, porque la última conversación que tuve con alguno de ellos no había sido agradable. Había estado llorando cuando salí de la casa de mis padres después de nuestra última pelea, y no habíamos hablado desde entonces. La última vez que hablé con mi hermano, me hizo sentir como si todo fuera culpa mía, y yo fuera la dramática. Después de eso, no había hablado con ninguno de ellos, y ellos tampoco habían intentado hablar conmigo. Así que no sé por qué esperaban ser invitados. No solo esperaban ser invitados, sino que estaban molestos por no estar presentes en la boda. Mis padres fueron quienes me llamaron, y luego añadieron a mi hermano a la llamada telefónica para que todos pudieran gritarme a la vez. Pero no me importó, y me pareció muy arrogante de su parte. Ya los había eliminado de mi vida, y no necesitaba este drama, mientras intentaba disfrutar de mi vida como recién casada. Les dije que después de que me robaran dinero, tuve que reducir el costo de la boda, así que decidí invitar solo a la familia y a un par de amigos cercanos. Y como ellos no lo eran, no estaban en la lista. Después de eso, colgué y los bloqueé, esperando que me dejaran en paz. Pero una hora después de esa llamada telefónica, mi esposo me dijo que mi hermano había contactado con él para informarnos que mis padres estaban realmente heridos por lo que había dicho. Mi madre estaba devastada, así que seguía llorando, y casi se desmayaba porque estaba llorando tanto. Eso fue todo lo que dijo, pero empecé a sentirme culpable, porque no quería herir a mis padres de esa manera. Podría estar mintiendo, pero no lo sé con certeza, y eso me hace sentir extrañamente mal. ¿Soy la mala por no invitar a mis padres y a mi hermano a mi boda porque robaron dinero de mi fondo de boda? Actualización 1. Hola. Ha pasado una semana desde esa última conversación con mis padres y mi hermano, y he decidido que no voy a volver a hablar con ellos. Mi madre puede llorar todo lo que quiera, pero eso no cambiará los hechos. Yo he llorado mucho el día que los confronté sobre el dinero, e incluso les rogué que me lo devolvieran antes de la boda. Pero ellos parecían no preocuparse por eso. Lo tomaron muy a la ligera, así que ahora yo iba a hacer lo mismo con ellos. Uno recoge lo que siembra. También le dije a mi hermano que nunca más me contactara a mí o a mi esposo.
especialmente a mi esposo, porque él no tuvo nada que ver con nada de esto. Y no quería que mi familia lo molestara con sus tonterías. Luego lo bloqueé de nuevo después de ese mensaje, porque no quería que mi familia tuviera acceso a mí. Me habían tratado mal toda mi vida, pero ahora no iba a permitir eso más. Juro que si tuviera una forma, presentaría una demanda contra ellos y recuperaría mi dinero. Pero eso podría ser un poco difícil en este momento, ya que no tenemos evidencia tangible. Mi esposo cree que vale la pena intentarlo y que podría funcionar, así que lo estamos considerando. Ha estado en conversaciones con un abogado de renombre, y en un par de días vamos a tomar una decisión sobre qué hacer. Hasta entonces, solo tengo que pensar en una forma de hacer que confiesen o admitan el hecho de que me habían pedido prestado el dinero bajo el pretexto de usarlo para una emergencia médica. Pero luego se lo dieron a mi hermano para que pudiera tener una luna de miel divertida. Va a ser difícil probarlo en la corte, pero no quiero dejarlos escapar tan fácilmente. Merezco recuperar mi dinero, y voy a hacer lo que sea necesario para asegurarme de que me lo devuelvan, y que me lo devuelvan lo antes posible. Actualización 2. Ayer le dije a mi hermano que no molestara a mi esposo con nuestro drama familiar. Así que, obviamente, lo tomó como una señal para involucrarlo, aunque no tiene nada que ver. Después de regresar del trabajo, mi esposo me dijo que mis padres y mi hermano le habían enviado un montón de mensajes exigiéndole que hablara conmigo y me dijera que los desbloqueara. Cuando los bloqueó, decidieron llevarlo a otro nivel y realmente se presentaron en su lugar de trabajo. Aparentemente, lo estaban esperando justo afuera. Y tan pronto como vieron su auto salir del lugar, comenzaron a seguirlo y a tocar la bocina repetidamente. Entonces tuvo que detenerse y esperar a que lo alcanzaran, porque reconocía el auto de mi hermano y sabía que eran ellos. También sabía que si no se detenía y esperaba por ellos, simplemente los seguirían a casa, y eso realmente me molestaría. Así que decidió aguantarse y entretener su estupidez. Cuando se detuvo, mi hermano bajó de su auto. Se acercó a su ventana y le dijo que querían hablar con él en persona. Había un restaurante cercano, y mi esposo solo quería terminar con eso. Tomaron un puesto en el restaurante para que mi familia pudiera decir lo que sea que creían que era tan importante. Mi hermano le dijo que creía que no era justo que yo cortara relaciones con todos por dinero, y que pensaba que era un poco exagerado. También pensaban que insinuar que ya no éramos familia solo porque les había prestado dinero era llevar las cosas demasiado lejos. Ya los había bloqueado para que no pudieran comunicarse conmigo, pero sabían que si mi esposo intentaba hablar conmigo, entonces podría escucharlo. Así que estaban tratando de apelar a él. Y luego mi esposo podría recordarme que éramos una familia, pase lo que pase. Así que necesitaba actuar como tal, en lugar de armar escándalos por cada pequeño malentendido, y comportarme como una niña mimada. Mis padres también dijeron que eventualmente me devolverían el dinero, pero que simplemente no era posible dármelo todo de una vez, y ya me lo habían explicado como 1,000,000 de veces, así que necesitaba ser más considerada, porque mi hermano estaba teniendo problemas en el trabajo, y mis padres estaban a punto de jubilarse en un par de años. Estaban tratando de convencer a mi esposo de que todo esto era culpa mía y que estaba actuando sin motivo alguno. Pero mi esposo manejó la situación muy bien. En lugar de ponerlos en su lugar, en realidad los entretuvo y les hizo sentir que estaba de su lado. Les dijo que podía intentar explicárselo a mí, pero que sería mucho más útil si también se comunicaban conmigo personalmente y me enviaban un mensaje sincero. Hasta ahora, solo me habían hablado de manera acusatoria, pero mi esposo los convenció de que si reconocían sus errores, eso podría calmarme. Esos idiotas realmente se lo creyeron. Mi esposo los manipuló para que me enviaran un mensaje en el que reconocían lo que habían hecho, y los hizo creer que eso podría hacer que yo fuera más fácil con ellos y terminara disculpándome con ellos. Por supuesto, todo era una tontería, porque tan pronto como envíen ese mensaje, lo usaremos como una admisión de culpabilidad y los perseguiremos legalmente. En realidad, estoy muy orgullosa de mi esposo, porque manejó esto mucho mejor de lo que lo hubiera hecho yo, y creo que es un genio malvado. Pero es mi genio malvado, así que lo amo.
Actualización 3. Bueno, el plan de mi esposo funcionó, y estamos emocionados en este momento. Mis padres y mi hermano, como un montón de idiotas, me enviaron un correo electrónico detallando cada mentira que habían dicho y confesando lo que habían hecho. Así que ahora que tenemos pruebas, mi esposo le dio luz verde a nuestro abogado para proceder con la demanda, y muy pronto recuperaremos nuestro dinero. $15,000. Puede que no sea mucho para muchas personas, pero para mí significa mucho. Porque pasé los últimos 5 años tratando de ahorrar para el futuro, y trabajé muy duro para llegar donde estoy hoy. Tomó muchas noches de trabajo y sacrificios, y no estoy dispuesta a dejar que todo se vaya en vano solo porque mi hermano es perezoso, y mis padres quieren apoyarlo. Así que los demandaremos pase lo que pase. Definitivamente recuperaremos mi dinero. También hemos comenzado a planificar nuestra luna de miel, y será un viaje corto a la playa nuevamente, porque allí comenzó todo esto, y siempre será un lugar especial para nosotros. Tal vez tomemos unas vacaciones más largas en un par de meses y hagamos unas vacaciones reales, pero hasta entonces esto tendrá que ser suficiente. Nos damos cuenta de que no tenemos que impresionar a la gente y gastar un montón de dinero. Simplemente podemos hacer lo que nos hace felices. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo. Además, no quiero ser como mi hermano que publicó un montón de fotos de su luna de miel después de regresar solo para restregar en la cara de la gente, pero ahora va a ser demandado solo por eso. Es realmente triste para ellos, pero ellos mismos se lo buscaron, y ahora se merecen completamente todo lo que les vaya a pasar.